Estás en el laberinto de la verdad. ¿Listos? A lo largo de la historia, las religiones han jugado un papel crucial en la humanidad, ofreciendo respuestas a preguntas existenciales sobre el origen del mundo, el propósito de la vida y el destino del ser humano. Desde las antiguas creencias politeístas hasta las religiones monoteístas modernas, cada una de estas tradiciones ha influido profundamente en las culturas y sociedades de todo el mundo. Hoy exploraremos una variedad de religiones, desde las más antiguas como las creencias vikingas y griegas, hasta las religiones monoteístas actuales como el cristianismo, el islam y el judaísmo. Además, analizaremos sus libros sagrados y cómo han marcado el curso de la historia humana. La religión vikinga era politeísta y se centraba en un panteón de dioses que representaban aspectos clave de la naturaleza y la humanidad. Algunos de los dioses más conocidos son Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, Thor, el dios del trueno, Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, y Loki, el dios del caos y el engaño. El Valhalla es uno de los elementos más famosos de la mitología vikinga. Los guerreros valientes que morían en combate eran llevados allí por las valquirias para unirse a Odín en la batalla final, el Ragnarok. Los textos más importantes para entender la religión vikinga son el Edda poético y el Edda prosaico. Estos libros recopilan relatos orales que nos han llegado a través de la escritura del siglo XIII y describen las leyendas sobre los dioses, héroes y el destino del mundo. Los antiguos griegos también creían en una serie de dioses y diosas, con Zeus como el líder del panteón olímpico. Otros dioses importantes eran Apolo, el dios del sol y la música, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Poseidón, el dios del mar. Los mitos griegos, narrados principalmente en las obras de Homero, como la Ilíada y la Odisea, reflejan no solo las aventuras de los héroes y los dioses, sino también las lecciones sobre el honor, la valentía y la moral. Los griegos también creían en la existencia de oráculos como el de Delfos, donde la sacerdotisa Pitia transmitía las respuestas de los dioses, y realizaban sacrificios en templos en honor a sus deidades. Los mitos y las enseñanzas morales de los dioses ayudaban a los griegos a entender el orden natural y social del mundo. Las religiones monoteístas, que creen en un solo Dios, han sido las más influyentes en la historia humana. Estas religiones son el cristianismo, el islam y el judaísmo, y todas comparten la creencia en un Dios único que guía a los seres humanos hacia el bien. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La Biblia es su texto sagrado y se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento, que comparte historias con el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús. El cristianismo enseña que a través de la fe en Cristo, los seres humanos pueden alcanzar la salvación y la vida eterna en el cielo. El Islam, fundado por el profeta Mahoma en el siglo VII, tiene como texto sagrado el Corán, considerado la palabra literal de Dios, revelada a Mahoma. Los musulmanes creen que el Corán es la guía definitiva para vivir una vida justa y piadosa. El Islam enfatiza la sumisión a la voluntad de Dios, Allah, y sigue los 5 pilares del Islam, que incluyen la fe, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y su texto sagrado principal es la Torá, que contiene las leyes y enseñanzas que Dios reveló a Moisés. Los judíos creen que su relación con Dios es un pacto que comenzó con los patriarcas como Abraham y Moisés. El Talmud es otro texto importante que complementa la Torá y ofrece interpretaciones y enseñanzas adicionales sobre la ley judía. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo, y tiene una vasta colección de textos sagrados. Los más conocidos son los Vedas, que contienen himnos y rituales, y el Bhagavad Gita, un diálogo entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna sobre el deber y el propósito de la vida. El hinduismo también enseña la importancia del karma y la reencarnación, donde las acciones de una persona en esta vida afectan su destino en la próxima. El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda,
quien alcanzó la iluminación y enseñó a otros a liberarse del sufrimiento a través de las 4 nobles verdades y el camino octuple. El texto principal del budismo es el Dhammapada, una colección de enseñanzas que guían a los practicantes hacia la liberación y la paz interior. El sijismo fue fundado en el siglo XV por Guru Nanak en el Punjab, India. El texto sagrado del sijismo es el Guru Granth Sahib, que es considerado la palabra viviente de Dios. Esta religión enfatiza la importancia de la igualdad, el servicio a la humanidad y la devoción a Dios. El taoísmo es una tradición espiritual originaria de China, basada en el texto Tao Te Ching de Lao Tzu. El taoísmo enseña cómo vivir en armonía con el Tao, la fuerza universal que fluye a través de todas las cosas. El taoísmo valora la simplicidad, la humildad y el equilibrio. A lo largo de todas las religiones que hemos explorado, encontramos varios puntos comunes que reflejan valores universales y principios espirituales que trascienden las culturas y las épocas. Aunque las creencias y los relatos mitológicos son muy diferentes, estas religiones comparten algunas ideas clave que ayudan a las personas a entender su lugar en el mundo y cómo deben vivir. Vamos a ver algunos de estos puntos comunes que encontramos en diversas tradiciones religiosas. Una de las ideas más comunes entre todas las religiones es la creencia en una fuerza superior o divina, aunque varíen los nombres y las formas en que se manifiesta. En el caso de las religiones politeístas como la vikinga y la griega, hay múltiples dioses que gobiernan diferentes aspectos del mundo, como el amor, la guerra y la naturaleza. En contraste, las religiones monoteístas como el cristianismo, el islam y el judaísmo creen en un único Dios que es creador y gobernante del universo. Incluso en religiones como el hinduismo o el budismo, donde el concepto de lo divino puede ser más abstracto o impersonal, como el concepto del Brahman en el hinduismo o el Tao en el taoísmo, sigue existiendo la idea de una fuerza universal que da orden al caos. Las religiones a menudo abordan la cuestión de lo que sucede después de la muerte. Ya sea a través de la reencarnación, el juicio final o el concepto de la vida eterna, la idea de un más allá está presente en casi todas las religiones. Por ejemplo, en la religión vikinga, los guerreros caídos eran enviados al Valhalla, donde vivirían una vida gloriosa antes del Ragnarok. En la mitología griega, el alma de los muertos podía ir a lugares como los Campos Elíseos o al inframundo, dependiendo de sus acciones en vida. En el cristianismo, el islam y el judaísmo, la vida después de la muerte está muy centrada en el juicio final, donde las almas serán recompensadas o castigadas según sus acciones y su relación con Dios. El hinduismo y el budismo, por su parte, abordan la vida después de la muerte mediante el concepto de reencarnación, donde el alma renace en otro cuerpo según las acciones, karma, acumuladas en vidas pasadas. Este ciclo continúa hasta alcanzar la iluminación o la liberación, nirvana o moksha. En casi todas las religiones, las escrituras y los textos sagrados no solo proporcionan enseñanzas espirituales, sino que también guían el comportamiento ético y moral de los fieles. En el cristianismo, el Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas morales de Jesucristo, quien predicó sobre el amor al prójimo, la humildad, la generosidad y el perdón. El Corán, en el Islam, también contiene códigos de conducta detallados, instruyendo a los musulmanes sobre cómo deben actuar en su vida diaria, desde la justicia social hasta la honestidad y la bondad hacia los demás. En el judaísmo, la Torá establece reglas morales, como los 10 mandamientos, que incluyen la prohibición del asesinato, el robo y el falso testimonio. Estas leyes fueron dadas por Dios a los israelitas para vivir en una relación correcta con Él y con los demás. Las religiones politeístas, aunque centradas en muchos dioses, también tenían códigos éticos. Los griegos, por ejemplo, seguían el principio de Arete, que se traduce como la búsqueda de la excelencia y la virtud. En el caso de los vikingos, la honra, la valentía y el respeto por el destino eran virtudes esenciales. Otro punto común entre todas estas religiones es la importancia de la fe y la devoción.
La creencia en lo divino no solo implica conocimiento intelectual, sino también un compromiso emocional y práctico con lo que se considera sagrado. En el cristianismo, el amor y la fe en Dios son centrales. La Biblia enseña que la salvación llega por la fe en Jesucristo, y esa fe debe reflejarse en las obras. En el Islam, la sumisión a la voluntad de Dios, o Allah, es el principio central de la religión, y los musulmanes practican su fe a través de los 5 pilares: la oración, el ayuno, la caridad, la peregrinación a la Meca y la fe en un solo Dios. En el hinduismo, la devoción a los dioses, o bhakti, es un camino espiritual importante. El Bhagavad Gita habla de la necesidad de entregarse a la voluntad de Dios, ya sea en su forma personal, como Krishna, o en su forma universal, como el Brahman. El budismo, aunque no tiene una deidad creadora, también habla de la devoción a las enseñanzas del Buda y al camino del Dharma. Practicar la meditación, la ética y la sabiduría es una forma de devoción para alcanzar la iluminación. En todas las religiones, la vida tiene un propósito, y ese propósito generalmente está relacionado con entender el mundo y alcanzar la sabiduría o la iluminación. Ya sea a través de la relación con Dios, la comprensión de la naturaleza o la superación personal, la búsqueda de respuestas es una constante. En el cristianismo, el propósito de la vida es servir a Dios y al prójimo, mientras que en el Islam, se busca vivir de acuerdo con la Sharia y someterse a la voluntad de Allah para encontrar la paz interior y el paraíso. El hinduismo y el budismo tienen enfoques más introspectivos. El hinduismo enseña que debemos aprender a reconocer nuestra verdadera naturaleza divina y liberarnos del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, mientras que el budismo nos llama a alcanzar el nirvana, un estado de libertad del sufrimiento y el apego. Las religiones vikinga y griega, aunque centradas en mitos y héroes, también buscan enseñanzas sobre la vida, el destino y la moralidad. Los vikingos creían que la vida era una lucha constante para lograr el honor, mientras que los griegos valoraban el equilibrio y la sabiduría como la máxima virtud. Las religiones del mundo también comparten la práctica de rituales y ceremonias que conectan a los fieles con lo divino. Desde los sacrificios de animales en la religión vikinga hasta la oración diaria en el Islam, estos rituales permiten a los seguidores expresar su devoción y vivir su fe. En el cristianismo, los sacramentos como el bautismo y la comunión son esenciales para la vida religiosa. En el judaísmo, la circuncisión y las festividades como el Yom Kippur son fundamentales para mantener la relación con Dios. Los musulmanes rezan 5 veces al día, siguiendo una rutina que les ayuda a recordar constantemente la presencia de Dios. Los hindúes, por su parte, practican el puja, una ceremonia de adoración que puede incluir cantos, ofrendas y oraciones. A pesar de las diferencias en sus creencias, prácticas y mitologías, las religiones del mundo tienen mucho en común, ya que todas buscan darle sentido a la vida humana, guiando a las personas a través de principios éticos, espirituales y comunitarios. Las religiones nos enseñan lecciones sobre la conexión con lo divino, el respeto por los demás y la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al entender las similitudes y diferencias entre estas tradiciones, podemos aprender más sobre nosotros mismos y sobre la humanidad en su conjunto. Si te ha interesado este tema, deja tus comentarios, comparte el vídeo y no olvides suscribirte.